Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a esta sección de Luciano Mondino, Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Gracias por el llamado, como siempre. Bueno, suponemos que en las fechas que estamos, pues uno de los temas más de interés es la visita que Netanyahu va a hacer a Estados Unidos, creo que desde el día 29 hasta los primeros días de enero. Es una visita bastante rara porque me imagino que Trump lo recibirá ahí en Florida o en algún sitio de vacaciones. En Florida, sí, sí. Sí. Así que vamos a ver, porque como ya está batiendo todos los récords, hay seguramente muchos estados de Estados Unidos que no han visto al presidente con tanta asiduidad como Netanyahu, en persona, estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, como Vivi. De hecho, va a ser un viaje de más de 15 horas por evitar el espacio aéreo europeo. Recordemos que hay algunos estados de la Unión Europea que han amenazado con detener a Netanyahu en caso de sobrevolar los cielos de sus países. Así que es una visita que llega en un momento de mucha tensión por muchas cosas, principalmente porque está de alguna forma inconclusa todavía la cuestión en la Franja de Gaza, terminado la primera etapa del alto el fuego que empieza a mediados de octubre con la liberación de los 20 israelíes secuestrados que estaban con vida y la entrega de 27 de los 28 cuerpos que todavía, que estaban secuestrados en la Franja de Gaza. Recordemos que queda solamente un cuerpo que hasta ahora no está siendo entregado por el grupo terrorista Hamas, pero no se puede pasar a la segunda fase por una sencilla razón, y es que el proyecto de los 20 puntos que Trump planteó a mediados de octubre, que en realidad eso ya se venía trabajando desde hacía muchos meses, tiene quizás una porción más idílica que de realidad concreta. Aquí hay dos barreras elementales en las cuales la administración Trump se ha encontrado, y una es sin dudas la negativa por parte de muchos países árabes y también países musulmanes como Indonesia o Pakistán, o el caso de Turquía, que está de alguna forma en un terreno más particular, en el que han dicho no voy a poner tropas en el terreno ni supervisar una transición dentro de la Franja de Gaza si jamás no es eliminado. Segunda limitante grande, sin dudas, es la vía militar como quizás la única vía creíble para terminar con lo que queda, con el remanente del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Es muy complejo poder saber qué va a pasar, más que nada porque del otro lado tenés a Trump, que es una persona muy difícil a priori para decirle que no. Me es muy difícil pensar que tanto Netanyahu como también algunos socios que pueda tener el propio Trump en el Golfo se atrevan a decirle que no frente a lo que es su gran plan de la reconstrucción de la Riviera de la Franja de Gaza. Esto en otros programas recuerdo que habíamos estado hablando de lo que era ese enfoque económico o ese enfoque más material para intentar revertir todo lo que es una radicalización ideológica muy grande dentro de la Franja de Gaza, que tiene que ver con la ideologización y la radicalidad de un movimiento fundamentalista islámico que además trabaja en las mentes de los niños de la Franja de Gaza desde hace muchos años a través de escuelas, a través de mezquitas, de instituciones islámicas, y que sin dudas viene a repercutir y trabajar mucho más a partir de lo que ha sido la guerra con Israel tras la masacre del 7 de octubre del 2023. Como si Gaza fuera poco, Gaza que además hubo una eliminación muy importante de Raed Saad, que es, bueno, quien era el segundo de Hamas, que fue eliminado por parte de Israel y que esto fue criticado por la administración Trump. Tenemos los escenarios de Siria y el Líbano. Siria principalmente con un Ahmed al-Sharaa, que es el nuevo presidente de Siria, controlando algunas zonas de Damasco, pero dejando gran parte del territorio sirio a merced de muchos grupos que son minorías étnicas, minorías religiosas también, y que tienen
gran parte de la eclosión de la guerra civil siria que lleva muchísimo tiempo, fermentando en el terreno y que salió todo a la superficie cuando Bashar al-Assad es depuesto en diciembre del año 2024. Sabemos que al-Assad escapa a Rusia y deja a todas estas facciones que estaban dentro de lo que se conocía como HTS, pero son en definitiva fragmentaciones y divisiones de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Hoy Siria está gobernada otra vez por Al-Qaeda. Que haya una necesidad por parte de países occidentales, primero los europeos y luego por el propio Donald Trump, de legitimar la participación de Ahmed al-Sharaa otra vez en la comunidad internacional, te diría que es otra cosa, pero los hechos te muestran que Siria está gobernada realmente por facciones de Al-Qaeda y por una persona, Ahmed al-Sharaa, que ha sido buscado por el gobierno de los Estados Unidos por cargos de terrorismo y por cargos justamente que tienen que ver con la matanza de civiles norteamericanos a lo largo de la guerra civil en Siria. Y la cuestión del Líbano, que todavía sigue también inconclusa. Hay una cuestión central entre los márgenes de maniobra que tendrá el gobierno libanés para finalmente poder o no desarmar a lo que queda de Hezbollah. Sabemos que hay una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que es muy importante, en la cual Israel hizo mucho hincapié desde la Segunda Guerra del Líbano en el año 2006, cuando alertó a la comunidad internacional dos cuestiones. Hezbollah está violando esa resolución de Naciones Unidas y traspasa los límites del río Litani, se pega a la frontera con Israel y esto es una amenaza directa a la frontera norte. Esto el 7 de octubre se volvió realidad, el 7 de octubre del 2023, y posteriores ataques de Hezbollah que obligaron a miles de israelíes del norte a tener que refugiarse en el centro del país, pero principalmente también con lo que era toda la estructura que Hezbollah había montado en el sur del Líbano, en zonas principalmente densamente pobladas también por las comunidades chiitas. El Líbano tiene una complejidad muy distinta respecto a lo que es la Franja de Gaza. En Gaza sí me animaría a aseverar y con mayor contundencia que hay un Hamás que es muy homogéneo y es un Hamás muy, de alguna forma, hegemónico en la forma en que piensan y la ideología que han adoptado muchos en la Franja de Gaza, pero en el Líbano la realidad es muy distinta. Hay mucha resistencia política y del establishment libanés principalmente, aquellos también que son sectores que hacen a la división social y religiosa dentro del Líbano. Sabemos que en el Líbano se distribuye el poder conforme también la religión a la que perteneces, y en esto hay un gran peso entre los musulmanes chiitas, los musulmanes sunitas y lo que queda aquellos cristianos maronitas. El Líbano, un país que hace relativamente poco tiempo era de mayoría cristiana, hoy se ha vuelto en una mayoría musulmana que además tiene mucho conflicto interno entre la influencia de Irán y Hezbollah, que han, entre ambos, realmente arruinado el país. Esto, hace tiempo tuve la posibilidad de entrevistar a una persona del sector justamente de los musulmanes sunitas en el Líbano, y ellos tienen un gran rechazo a lo que significa la presencia de Irán, porque son conscientes de que si Beirut pudo convertirse en la Franja de Gaza por culpa de Hezbollah, esto tenía un único responsable y era la República Islámica de Irán. Saben que donde Irán toca, eso se convierte en una guerra permanente. Puede ser Siria, puede ser Líbano, puede ser Yemen, pero hay mucho más rechazo a la presencia de Hezbollah de lo que pueda ser en la propia Franja de Gaza respecto a Hamás. ¿Qué interrogante se abre y por qué entra la administración de los Estados Unidos? Incentivos principalmente políticos y económicos de cara a la reconstrucción de lo que es un país que lleva mucho tiempo en caída libre. Hace poco más de 5 años atrás ocurrió, seguramente quien escuche este programa se va a acordar, vos lo vas a recordar seguro, la explosión en el puerto de Beirut, que fue además señalada por muchos de estos sectores que apuntaron directamente a los almacenes de nitrato de amonio y todo el material que Hezbollah utilizaba para la operatividad terrorista. Todos son conscientes de que si el Líbano está arruinado es por culpa de Hezbollah y es por culpa de Irán. Sin embargo, hay todavía una faltante para poder estabilizar y volver
casi te diría real o de forma práctica todas estas intenciones de los países que no están alineados con la visión de Irán o de los hermanos musulmanes, principalmente Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que en la retórica y muchas veces también en el plano ideológico pueden parecer que están alejados, y esto aquí hay matices, pero sí creo que es conveniente en esto hacer una simplificación también por una cuestión de tiempo y no desviarnos en el foco del programa, pero sí que hay una diferencia en tanto estos países a la hora de ejecutar muchas de las políticas y persecuciones contra esos focos de radicalismo que hay en el fundamentalismo islámico. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, en lo retórico, pueden tener muchas mejores intenciones, pero en la práctica les cuesta mucho poder bajar esto a tierra porque del otro lado también es verdad, tienen a Qatar. Cuando no es Irán, es Qatar quien está intentando, junto con Turquía, volver a influir en estos países, tanto Siria como Líbano, o en el propio territorio de la Franja de Gaza. Por eso en esto Israel advierte, Israel viene de golpear muy fuerte, así como golpeó al segundo de Hamas hace unas semanas, también golpeó a una figura y un líder muy importante de Hezbollah. Sabemos que desde el 2024 Hezbollah viene siendo fuertemente golpeado por la Fuerza Aérea del Estado de Israel y de hecho está en la memoria de todos muy reciente la operación Vipers que permitió la eliminación y de hecho la quita del terreno de muchas unidades terroristas del grupo Hezbollah. Hezbollah quedó amputado literalmente en el más amplio sentido de la palabra, pero todavía sigue siendo una fuerza importante, especialmente en la zona del sur del Líbano, e Israel se mantiene el derecho de poder actuar, principalmente cuando los terroristas busquen levantar algún tipo de cabeza o reconstruir mucha de la infraestructura que Israel ha estado destruyendo en los últimos más de 2 años desde que inició la guerra Espadas de Hierro. Todos estos escenarios, Gaza, Siria y Líbano, tal cual tenemos hoy como estado de la situación, se están empezando a proyectar entre Jerusalén y Washington como posibles monedas de cambio frente a un tema que hoy es muy candente y cuando preguntas en Israel te dicen, doy por seguro que va a ocurrir, lo que no sé es cuándo, y es una segunda guerra con Irán. Hace 6 meses, la guerra de los 6 días, Am-Kalabi, que es la traducción de lo que significó la guerra, la primera gran confrontación directa entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel, tuvo como objeto hace 6 meses atrás por lo menos la amputación de gran parte del programa nuclear iraní y gran parte también en simultáneo del programa de misiles balísticos y todo el programa armamentístico que la República Islámica estuvo construyendo durante muchos años. Irán viene desde el año 1979 gobernado por una facción de clérigos chiitas, el régimen de los ayatolá, que tiene un régimen muy represivo en lo interno y también en lo externo, pero que vuelca casi haciendo una tergiversación del concepto de Clausewitz de la guerra total, pero ellos buscan casi una extrapolación a lo que sería todos los recursos del Estado destinados ya no solo a la guerra, sino también al terrorismo. Esto es lo que les llevó durante mucho tiempo volcar enormes cantidades de recursos en detrimento de los ciudadanos de Irán. Cuando consultás, por ejemplo, fuentes en Teherán que te dicen somos conscientes de la gran cantidad de presupuesto que se va en Hezbollah, en Hamas, en los Houthis, en provocar atentados en el extranjero contra comunidades judías o contra comunidades u objetivos israelíes, y somos conscientes que esto se hace en detrimento de las arcas públicas de los ciudadanos iraníes. Esto lo tienen muy en claro y es algo que provoca principalmente un cansancio muy progresivo cuando ves que Teherán se está quedando sin agua desde hace mucho tiempo. Irán atraviesa una sequía muy grande que probablemente termine desestabilizando alguna parte del régimen de Ali Khamenei. Hay incluso alguna posibilidad de evacuar grandes zonas urbanas en la capital, en Teherán próximamente, si es que no hay una respuesta contundente. Pero todos los instrumentos del Estado iraní sin dudas están puestos a lo que es la guerra contra Israel y lo que es la propagación del terrorismo. Por eso Irán es hoy en el reparto de elementos o de polos en el Medio Oriente, es el polo más crítico que tiene que ser
casi amputado y arrancado de raíz en su totalidad. ¿Qué es lo que queda pendiente? Porque hay un rechazo también por parte de la administración Trump a escalar la cuestión con Irán. Dos cuestiones que principalmente el Mossad lo ha alertado en alguna ocasión respecto a lo que podía ser algún remanente que quede en pie del programa nuclear iraní. De hecho, esta misma mañana un portavoz, en realidad, del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bakay, durante una rueda de prensa en Teherán, fue muy claro al decir que ellos no van a mover un centímetro de lo que es la propagación de su programa nuclear, van a terminar concretando su programa de misiles balísticos y ya se están apuntando principalmente a este último. Están diciendo el programa de misiles balísticos está destinado a disuadir principalmente a cualquier agresor, esto en palabras textual, y defender el país, que es uno de los grandes objetivos que tiene el líder supremo Ali Khamenei. Insisto, si defender el país sería el objetivo, fuera el objetivo de Khamenei, tendría que pensar por qué hoy Teherán se está quedando sin agua potable y sin zonas vertientes, especialmente para caudales en ríos, riegos y demás, y por qué no deja de destinar todo ese dinero que destinó para Hezbollah, por ejemplo, el último año a través de empresas en Emiratos Árabes Unidos y demás. ¿Por qué no lo vuelca realmente en la defensa de su país y de sus ciudadanos? Esto es una experiencia muy, muy buena que tuve respecto a esto hace un tiempo. Tuve posibilidad de preguntarle a una llegada de la Embajada de Irán sobre el programa nuclear, que me parecía muy curioso que Teherán tuviera zonas que estaban oscuras, mientras que el régimen estaba intentando conseguir las armas nucleares. Creo que esto es lo que realmente los define seriamente y que pasa de la amenaza a ser un peligro real y contundente cuando empezás a tener muchas aproximaciones por parte de asesores o consultores muy cercanos al propio líder supremo Ali Khamenei que están diciendo vamos a repetir un 7 de octubre en Israel. Estas últimas expresiones que vienen desde finales de noviembre, principios de diciembre, reproduciéndose en muchos canales de información y también de propaganda del régimen, sin duda están apuntados a esto, a intentar generar una situación de pánico en Israel frente a lo que sería un lanzamiento masivo de misiles, cohetes, misiles balísticos, drones, etcétera, que intenten saturar la defensa de Israel y producir obviamente la mayor cantidad de bajas posibles que puedan buscar. ¿Qué es lo que creo con esto? Como para cerrar, hoy Irán está en una situación de vulnerabilidad muy grande. Hace pocos días atrás, cuando ocurrió el atentado terrorista en Bondi Beach, en Australia, cuando se empieza a sospechar sobre la posibilidad de que Irán estuviese detrás, algo que luego fue finalmente descartado, por lo menos principalmente, más que nada por lo que han sido los medios, cuando Irán está involucrado y quizás más un apuntalamiento hacia lo que es explosivos, coches bomba, algo que aquí no había ocurrido, algo que estaba más ligado al Estado Islámico, que podía incluso estar ligado a Al Qaeda, pero cuando se señalaba la posible participación de Irán, muy pocas horas después, cuando se empieza a investigar esta línea en los sectores de inteligencia de Israel, hubo personas dentro de Irán que salieron a decir, cuidado porque nosotros no tenemos nada que ver. Aquí hay un sentido muy claro de esta frase de no ponerse en la mira de Israel porque hoy Irán no tiene defensas antiaéreas, hoy Irán no puede soportar, aunque haya hecho alguna recomposición parcial desde lo que fue la guerra de junio del 2025, no tiene posibilidad ni de evitar, mucho menos de mermar la capacidad de daño que tiene la Fuerza Aérea de Israel, principalmente también porque en estos 6 meses ha habido muchísimo de inteligencia cruzada, agentes sobre el terreno, agentes de inteligencia humana que han estado intercambiando muchísima información y probablemente Israel hoy sí tenga mucho más claro el panorama si quiere ahora sí terminar con el programa de misiles balísticos. Creo que hay que esperar, finales de esta semana vamos a tener algún panorama un poco más claro. Hoy estaban de alguna forma especulando sobre la posibilidad de cuándo podría haber un segundo round con Irán. No es claro, a día de hoy no es claro. Sin embargo, en la primera ronda del 13 de junio nos encontró a todos sobre las 2:30, 3 de la mañana. Por lo tanto, aquí puede volver a suceder.
no creo que suceda nada hasta que Netanyahu no se reúna con Donald Trump, pero es el Medio Oriente, es Israel, es Irán, es Hezbollah y todo puede pasar. Pues muchas gracias, Luciano Mondino, por habernos atendido en esta última entrega del 2025. Seguiremos atentos a lo que suceda. Incluso tendremos que estar atentos porque esto lo estamos grabando el lunes 22. Efectivamente, 22. Uh-huh. Así que igual hasta que se emita el fin de semana pueden darnos alguna sorpresa. Uh-huh. Y con la situación tal como se vivió también a mitad de año cuando hubo esa guerra de 12 días, igual, 12 días. Igual hasta que se emita, igual la guerra empieza y acaba. Porque cada vez la situación, especialmente cuando hay una alerta, o sea que Israel tiene conocimiento de que esto es el plan, pues evidentemente tienen también una forma de responder mucho más estudiada. Pues veremos qué es lo que pasa hasta que se acabe este 2025 y volveremos a contar contigo ya en el próximo año. Muchas gracias, Luciano. Efectivamente. Hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias.